Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de volver a tu palabra, de venir a ella, a escudriñar lo que tiene para nosotros. Y hoy queremos, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros, que nos des un entendimiento mejor de tu palabra y al mismo tiempo que nos ayudes a ser transformados para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Hoy otra vez nos reunimos con un corazón entrelazado entre tristeza y gratitud. El lunes, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, ya pasó o murió, falleció o el que era pastor de Grace Community Church. Yo compartí ya de esto un poco el miércoles en nuestro servicio. Él ya se fue, uno de los hombres que más marcaron no solamente mi vida, sino el ministerio, pero no solo la mía, sino toda la generación fue marcada por el poder de la palabra de Dios que él proclamaba. El pastor John MacArthur nos ha dejado y hoy, en este momento, la iglesia de Grace está haciendo un tributo a esta misma hora. Por supuesto que duele, le duele a toda la iglesia, nos duele a muchos que le amamos y amamos muchas cosas acerca de él. Por ejemplo, su fidelidad, fue un hombre fiel no solamente a su palabra, fiel a su esposa, además su claridad, su compromiso inquebrantable con las Escrituras. Amamos el testimonio que dio de su vida, amamos su voz que por décadas tronó desde el púlpito de Grace Community Church, pero hoy ha sido silenciado aquí en la tierra. Sin embargo, no en el cielo. Hoy se une al coro eterno que le ve cara a cara, que eso mismo que él mismo predicó. Y es precisamente por eso que aunque hay tristeza, también hay esperanza. Porque si alguien vivió y murió con esta convicción de que en esperanza hemos sido salvos, fue él. MacArthur no predicó un evangelio terapéutico ni centrado en el hombre. Él predicó lo mismo que encontramos aquí en Romanos 8, que vamos a recordar esta mañana, que el creyente vive entre dos mundos. Y sabemos que ya hemos sido salvos, sí, todos lo sabemos, pero aún esperamos. Esperamos lo que no vemos y lo aguardamos con paciencia. Y en esto es que vamos a estar meditando. En ese ya somos salvos y todavía no, porque no hemos llegado allí. O como decía Lloyd Jones, el que ha fallecido en Cristo ha entrado a la gloria que aún no se ha manifestado en nosotros. Nosotros estamos acá, seguimos acá, peleando la buena batalla, esperando, con los pies firmes en esta tierra, pero con el corazón puesto en los cielos. Y por eso quiero invitarles que veamos este pasaje con reverencia, pasaje que nos dejó el apóstol Pablo en Romanos 8, y el versículo es el versículo 24, y se los voy a leer. Romanos 8, versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque si hay un momento para hablar de la esperanza cristiana, es este. Si hay una verdad que puede sostenernos mientras despedimos a hombres que nos guiaron, es esta. Si hay una realidad que puede darle sentido a nuestro dolor y a la vez fortalecer nuestro andar, es la gloriosa esperanza que está por venir. Así que aquí en esta palabra escuchemos no solamente la voz del apóstol Pablo, sino también el eco de tantos siervos que como MacArthur vivieron, murieron, creyeron y anunciaron este evangelio, porque en esperanza hemos sido salvos. Y por eso hoy voy a tratar el tema de la esperanza. Esperanza que no se ve. Y trataremos esta esperanza sin verse. Es parte de la vida cristiana. Veremos cuál es inclusive la postura cristiana ante esta espera. El cristiano ha sido salvo en la esfera de la esperanza. Y mientras no ve la realidad
de la consumación de esa salvación, el cristiano está llamado a vivir con una impaciencia santa y con una paciencia perseverante, sabiendo que esa tensión forma parte esencial de la vida cristiana. Impaciencia santa y paciencia perseverancia. ¿Y qué es eso? Ya lo veremos en unos minutos. Antes de nada, quiero que notemos 3 aspectos que están aquí en este texto acerca de la esperanza. Noten el primer aspecto, y es la naturaleza de la esperanza cristiana, la naturaleza de la esperanza cristiana, y esa naturaleza es una esperanza que no se ve, pero de la cual no hay duda. Noten el versículo 24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno no ve? O lo que uno ve, mejor. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Hermanos, el apóstol comienza con una afirmación contundente. En esperanza hemos sido salvos. Esta frase, aunque es breve, encierra una de las verdades fundamentales de nuestra redención, que la salvación que hemos recibido en Cristo es algo real, es algo verdadero, pero no es completa. Sí, fuimos justificados, sí, fuimos regenerados, sí, fuimos adoptados, pero aún no hemos sido glorificados, ¿cierto? No lo estamos ahí. Aún gemimos, aún tropezamos, aún luchamos con el pecado y sufrimos en este cuerpo de muerte. La redención ya se nos ha sido dada, ya ha sido concedida, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud. Salvos, somos salvos en la esfera de la esperanza, como bien traduce este texto. Es decir, nuestra salvación actual está marcada por la tensión en lo que ya es nuestro por una promesa y lo que aún no han visto nuestros ojos. ¿Y qué es esta esperanza? No es como la esperanza del mundo, no es un deseo incierto, no es una ilusión óptica basada en emociones pasajeras, no es una expectativa construida sobre encuestas, tendencias o probabilidades humanas. La esperanza del mundo se apoya en supuestos. Quizás mejore nuestra condición, quizás me vaya mejor. Esperemos que todo salga bien. Tal vez tengamos suerte la próxima vez, pero la esperanza cristiana no es así. La esperanza cristiana es una certeza futura basada en unas promesas divinas, promesas sólidas. La esperanza cristiana es eso, firmada con la sangre de Cristo y sellada con el Espíritu Santo y garantizada por la fidelidad inmutable de Dios. Esa esperanza, no porque dudamos si sucederá, sino porque todavía no ha sucedido. Es segura, porque Dios no miente. Es firme, porque Dios nunca falla. No depende de cómo nos sentimos. Usted puede sentirse como quiera. Esa esperanza no se va, no importa cómo se sienta. No son deseos momentáneos. Como dice Hebreos 6:18 y se los leo. Dice, a fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. ¿Ven? Esta esperanza está firme en el ancla del alma. No es un adorno del lenguaje cristiano, es un eco. Es un eco o es como una línea que une 2 puntos. Algunos de ustedes probablemente han subido a Monserrate, teleférico, o han subido a pie, en Serrate, teleférico. Hay 2 puntos, o el Transmicable en Ciudad Bolívar. 2 puntos se unen. Los 2 puntos están unidos por ese cable y la esperanza es como el cable que nos une de lado a lado. Es como un cable invisible. Así es la esperanza que conecta nuestro presente con nuestra gloria futura. Es el motor que impulsa nuestra obediencia. Es el consuelo que nos sostiene a todos en nuestro sufrimiento. Esa esperanza es como un faro que nos guía en una noche oscura.
Es tan segura como la fidelidad de aquel de la que habló Pablo en Filipenses cuando prometió esto: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es una realidad, es una verdad y es lo que esperamos. Y el apóstol lo deja claro. Si ya viéramos, piensen esto, si ya viéramos lo esperado, pues ya no era esperanza. Si ya tuviera en la mano todo lo que Dios le prometió, no necesitaría seguir esperando. Pero aún no lo ve y está allí. Por supuesto, el conflicto. Es allí donde nos encontramos, en una lucha del alma porque queremos ver, anhelamos ver. Vivimos en un mundo que nos grita: ¿dónde está su Dios? ¿Cuál es su Dios? Muéstremelo. Y el corazón impaciente quiere respuestas inmediatas. Pero este texto nos recuerda que la esperanza verdadera vive sin ver. Sí, sin ver, pero no deja de creer. No ve, pero no deja de creer. De hecho, esta es la paradoja del cristiano. Vivimos agarrados de algo que es invisible. Además, andamos por fe, no por vista. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:7. Y esto nos hace distintos del mundo. El hombre natural, ¿qué hace? Exige ver para creer. Pero el cristiano cree para ver y no ve aún. Pero sabe con certeza que aunque aún no ve, es más real de lo que es visible. ¿Lo entiende? Querido amigo, lo entiende, lo vive. La esperanza que usted tiene como creyente no está atada a sus circunstancias. No depende de si todo va bien con su familia, de si tiene un cuerpo sano o que sus planes están prosperando. No fluctúa con los altibajos del ánimo, no se debilita cuando el cielo se cubre de nubes. No depende de su salud. Puede estar usted postrado en su cama, como tantos santos han estado, o como cuantos hay ahora en este momento allí, y seguir esperando con fuerza, porque no depende de eso, no depende de su salud, no depende de sus logros. Puedes sentir que ha fallado 1000 veces, pero la esperanza no se mide por su desempeño, sino por la fidelidad de nuestro Señor. No depende de sus emociones. Puede sentirse seco, abatido, con un alma llena de sombras y aún así aferrarse aún más fuerte a esa esperanza que sus propias lágrimas. Porque esta esperanza no se alimenta de lo que usted siente, se alimenta de lo que Dios ha dicho. Se sostiene en la palabra infalible, en las promesas que no cambian. Es la verdad que permanece firme cuando todo lo demás se derrumba. La esperanza bíblica no nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Ahí es donde está. Y no sube desde adentro hacia arriba. No, la esperanza viene desde lo alto al hombre. Y por eso está firme y por eso permanece. Recuerde las palabras del apóstol Pedro. En 1 de Pedro 1:3 dice: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto no es una esperanza emocional, es una esperanza viva, porque Cristo está vivo. Y si Él vive, usted puede esperar. Y si Él reina, usted puede confiar. Y sí, Él vendrá. Entonces usted puede perseverar porque Él viene. Y es precisamente en esta tensión entre el ya y el todavía no que nos encontramos, donde el carácter cristiano en ese momento entonces es probado, es pulido, es madurado por esa tensión. Y el diablo entonces lo acosa y le dice: ¿dónde está su redención? ¿Cómo así? ¿Por qué sigue sufriendo? ¿No ve que usted todavía está sufriendo? ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué sigue esperando si usted todavía está pasando por estos problemas financieros? Pero Romanos 8 responde a eso. La esperanza que no se ve, que se ve, no es esperanza. La esperanza que se ve no puede ser esperanza. Y añade: porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. No lo hemos visto aún. No lo hemos recibido en su totalidad. Pero hemos recibido las arras que nos da el Espíritu Santo. Nos da unas arras. Y mientras tanto, entonces con firmeza
con fidelidad, con los ojos levantados al cielo, esperamos. Esperamos lo que no vemos y lo hacemos, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Ahí es como se hace. Esperamos con impaciencia santa y con paciencia perseverante. ¿Y qué quiero decir con esto de impaciencia santa y paciencia perseverancia? Leamos el versículo 25. Noten la postura del cristiano ante la espera. Ya vimos su naturaleza y ahora la postura. Y la postura es una combinación sobrenatural de impaciencia santa y un anhelo ferviente. Noten el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí el apóstol Pablo, habiendo aclarado que la esperanza cristiana se orienta hacia lo que es invisible, a lo que no ve, ahora da un paso más y nos muestra cómo debemos vivir mientras esperamos, cuál debe ser la postura. Y este es el meollo de la vida cristiana en el presente. ¿Cómo se comporta un creyente que ha sido salvo? Porque aún no ha recibido la plenitud de su herencia. Y la respuesta a esa pregunta nos la da el Espíritu por medio de la palabra inspirada de labios de Pablo. Y es simple, pero poderosa. Con paciencia lo aguardamos. Ahora bien, no debemos reducir esta palabra paciencia a una actitud pasiva o apática o resignada. Pablo no está diciendo simplemente que debemos aguantar, como quien hace fila en el banco. Aguanta. Yo voy al Banco de Colombia allí en Unicentro a veces y miro el número en la pantalla y es eterno. Parece que nunca lo van a poner. O en el hospital en emergencias, que a veces toca esperar 4 horas o 5 horas. El tiempo pasa, las personas empiezan de aquí para allá, suspiran, cruzan los brazos, miran al techo y espera, sí, pero sin propósito, sin dirección, sin expectativa. Eso no es paciencia cristiana. No estoy hablando de resignación. No es decir, bueno, no hay nada que hacer, entonces debo soportar. Eso puede parecer paciencia, pero en realidad es inercia espiritual. Y la inercia espiritual es esa tendencia del alma o del creyente a permanecer en un estado de pasividad, estancamiento. Ahí está, quieto. Pero tampoco es la paciencia del estoico, que suprime todo deseo, que no le da dolor, todo dolor se lo quita, toda emoción, y trata de vivir como una piedra, sin sentir, sin reaccionar. Es como el que como aquí en Bogotá, hay que aprender a conducir de esa forma aquí, en Bogotá. Así duele conducir, hay que suprimir ese deseo de frustración, porque nada puede hacer para mejorarlo. Es ese tipo de paciencia. Aunque suena admirable, es carente de vida, de gozo, de fe. Es simplemente un intento humano de suprimir o de evitar el sufrimiento. El sufrimiento aquí en Bogotá, en el tráfico, es realidad, es verdad. Pero esa no es la paciencia de la que estoy hablando. No es la obra del Espíritu Santo que fortalece a un hombre en medio de sus circunstancias. La paciencia bíblica no se parece a un hombre aburrido esperando el bus que no llega. No, ni a un niño desanimado frente a la promesa que no le cumplieron, ni a un preso contando los días para ver cuándo es que va a tener la libertad. No, la paciencia bíblica es viva, está cargada de dirección, tiene músculo, tiene aliento, tiene propósito. Es como el corredor que está haciendo una maratón, que sabe que al final del trayecto obtiene su medalla, aunque esté cansado, sabe que va a llegar. O el sembrador que siembra y espera, continúa trabajando, sigue trabajando la tierra, sabiendo que en su momento la cosecha va a llegar. En ese tiempo que es el tiempo exacto de Dios. O como aquel centinela que vela toda la noche, no porque tenga sueño, sino porque está esperando el amanecer, pero mientras tanto está velando. Así es la paciencia del cristiano, activa, perseverante, enfocada, no se queja en medio de la espera, pero tampoco se adormece. No exige resultados inmediatos, pero se mueve hacia ellos con constancia. Es una virtud que marcha,
no que se sienta. Por eso Pablo dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No está llamándolo a la pasividad, sino a una espera dinámica, una espera que trabaja, una fe que sigue caminando aún cuando no ve el final del camino. Esa palabra kaupomono, que es la palabra que se utiliza para esto, tiene una carga, ahí hay mucha actividad, es rica, es una palabra activa y describe al cristiano que resiste, que persevera y que se mantiene inclusive firme bajo presión, con los ojos puestos, pero no en lo que sufre, sino en el cielo, en lo que aguarda. Es una paciencia que lucha, no una que se queda inmóvil, no una que está ahí quieta, es más una resistencia activa, tenaz, sostenida por el Espíritu. No es aquella de la que tienen muchos que se derrumban en medio de las pruebas. Una prueba y toda su paciencia se acabó. Pero el Salmo 112 dice de estas personas que no temen las malas noticias, aquellos que tienen esta paciencia, su corazón está firme, confiado en el Señor. Y aquí está lo glorioso. Esta paciencia no es fría ni desanimada. La paciencia cristiana va de la mano con una impaciencia santa. Es un deseo ardiente, un anhelo ardiente por lo que ha de venir. Pablo no está describiendo aquí una fila de creyentes aburridos o un poco allí haciendo como una fila o bostezando mientras esperan la redención. No. Está describiendo creyentes que están como aquellos que se están parando de punta en sus pies espiritualmente para ver. Son como la creación que está estirando el cuello, como dice el versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Están así, mirando a ver a qué horas están los hijos de Dios apareciendo. Eso es lo que está haciendo la creación, está esperando, está aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es como cuando usted espera a alguien en el aeropuerto que aprecia mucho. Al aeropuerto, cuando esa persona llega, usted está buscándolo. Cuando nuestros hijos vienen de visita, no los vemos con tanta regularidad, pero cuando vienen los estamos buscando en el lugar donde está la maleta, saber dónde están. Allá está, ya lo vimos. Levantamos la cabeza, vamos de acá para allá, porque no sabemos en qué lugar van a salir. Levantamos la cabeza entre la multitud y miramos a todos para ver a qué horas los vemos. Es igual, así es la impaciencia santa. Esa es la paciencia del cristiano o la impaciencia del cristiano. La paciencia del cristiano no enfría el deseo, está buscando, está simplemente esperándolo. Lo regula sí, lo enfoca sí y lo purifica. Por eso decimos que esta esperanza se aguarda con impaciencia a través de la paciencia. Aquí hay un equilibrio sagrado, un contraste sobrenatural. El creyente verdadero es a la vez un hombre como una roca firme y un peregrino al mismo tiempo, con los ojos humedecidos por ese anhelo, sabiendo que algún día va a estar allá. No está desorientado, está enfocado, no está desesperado, está determinado, no se ha rendido. Se ha rendido solo a Cristo. Un comentarista dice así: el cristiano no desea simplemente despojarse de esta vida. Desea ser revestido de gloria. No quiere simplemente huir de este mundo. Yo ya me quiero ir. Él quiere encontrarse con su Señor. Eso es diferente. Y eso es lo que significa esperar con paciencia. Y esta actitud no surge de la carne. No, ni siquiera es un fruto de la personalidad. Es que esta es una persona muy paciente. No. Gálatas 5 nos dice que hace parte de los frutos del fruto del Espíritu. Allí está la paciencia, porque el cristiano no nace paciente. La paciencia se obtiene con la salvación y se va forjando. ¿Y se forja dónde? En las pruebas, en las tribulaciones, en la espera. Como dijo Pablo en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado,
esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Qué glorioso círculo, ¿no les parece? La esperanza produce paciencia y la paciencia más esperanza. ¿No lo ve? Es como un músculo espiritual que crece con el uso. Cada día que espera la redención, cada día que sigue creyendo en medio del sufrimiento, el espíritu está siendo fortalecido. Su capacidad de esperar está aumentando cada vez más, con más gozo, con más firmeza, con más intensidad. Y esto, mi amigo, mi hermano, esto es la vida cristiana. No es una vida de éxito inmediato, no es una vida de gloria visible, no es una vida sin sufrimientos. Es una vida de espera, expectante y perseverancia gozosa. Eso lo vivió Abraham. Él salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo con una promesa y una palabra de parte de Dios. Y Hechos 11, 8 al 10 nos dice que por la fe Abraham obedeció y vivió como extranjero y vivió como peregrino, como quien no establece nada en este mundo. Uno que espera, él estaba esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No buscaba un lugar más cómodo ni una tierra más fértil, él buscaba una patria mejor, la celestial. Así vive el que tiene esperanza, con los pies puestos en la tierra, pero con el corazón puesto en el cielo. Sin ver aún la herencia, pero llamándola real, porque Dios la prometió. El cristiano como Abraham no necesita garantías humanas cuando ya tiene una promesa cierta, una promesa divina. Es vivir como vivieron los profetas, quienes viajaron por muchos lugares y esparciendo las promesas del Señor. No dejaron estos hombres de proclamar la fidelidad de Dios. Y en Hebreos 11, 13, allí vemos qué le sucedió. Allí, todo el capítulo de Hebreos nos nombra a cada uno de esos profetas, o muchos de esos profetas. Y dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos, sin saber o sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos hablaron de la venida del Mesías, de la restauración de Israel, del nuevo pacto, del día del Señor, y murieron y no lo vieron. Pero no sin esperarlo, ellos lo estaban esperando. Su esperanza no estaba en lo que veían con sus ojos, sino en lo que Dios cumpliría aunque fuera después de ellos. Así debe vivir el cristiano, proclamando la verdad, aunque no vea su cumplimiento, sabiendo que Dios no miente y que sus palabras no van a volver vacías. Es como Simeón, aquel anciano justo y piadoso que encontramos en Lucas 2, 25 al 32. Él esperaba la consolación de Israel, no se retiró del templo, él estaba allí, no dejó de orar, no perdió la fe en la vejez y fue recompensado. No vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Simeón vivió esperando y murió en paz. ¿Por qué? Porque vio a Cristo, al recién nacido. Así debe vivir el creyente, con los ojos puestos en Cristo, aguardando su aparición y confiando en que lo va a ver. Si no en esta vida, en la venidera. Y que eso es suficiente para poder sentir la paz que nos da el Señor, para poder inclusive partir en paz. El que ha puesto su esperanza en el Cristo encarnado puede dormir tranquilo, confiado. Cuando llegue su hora puede descansar. Es vivir como vivió Pablo, quien dijo con toda convicción, tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Él tenía ese deseo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía un corazón dividido, pero no estaba confundido. Su anhelo era ver al Señor y su esperanza estaba en la gloria, pero mientras no llegaba ese día, vivía con un propósito, con entrega, con amor por la iglesia, actuaba. La esperanza no lo hizo
evadir su llamado, lo hizo abrazarlo con toda intensidad. Y el cristiano entonces no abandona sus deberes. Sabe que el cielo es su destino, pero la tierra es su misión. Mientras tanto, hay muchas personas que han hecho doctrina de esto y le dicen, bueno, ya como el Señor viene o ya hay una esperanza segura, pues usted no haga nada. Ya no tenemos que hacer nada, usted deje la vida así, no hay que predicar. Pero la esperanza lo que en realidad lo está haciendo es útil, lo hace generoso y lo hace fiel a su palabra porque usted actúa. Así que el creyente que vive una esperanza viva, la vive como Abraham, caminando sin ver, pero convencido de lo que venía. O como los profetas que predicaban lo invisible, pero confiaban en su cumplimiento. O como Simeón, esperando con los ojos abiertos y con el corazón anclado en esa esperanza. O como Pablo, anhelando la gloria, pero sirviendo hasta el fin. Entonces la pregunta es, ¿y usted cómo está viviendo? Por eso, querido amigo, el apóstol le dice hoy, si espera lo que no ve, espere con paciencia. No ceda al desánimo, no sucumba a la desesperación. No se rinda en medio del proceso. Recuerde que la gloria que viene no se compara con los sufrimientos presentes. Puede estar pasando lo que esté pasando. Al final no importa, porque lo que viene es glorioso, es grandioso. Y recuerde, Cristo mismo, Él mismo esperó, Él mismo perseveró, Cristo mismo se mantuvo firme. Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Él esperó. Hebreos 10:36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así es. Y lo tercero que quiero decir es el efecto de esa esperanza en la vida del creyente. Ya vimos la naturaleza, vimos la postura del cristiano, y ahora el efecto de esa esperanza en la vida cristiana, y el efecto es estabilidad, es claridad, es santidad en medio de un mundo caído. Como ya les dije antes, dos cosas gloriosas. Primero, que la salvación cristiana es una realidad presente, pero vivida en la esfera de la esperanza. Y segundo, el cristiano aguarda su redención con esa impaciencia santa y esa perseverancia activa. Pero Pablo no se queda en el plano abstracto. No está escribiendo un tratado de teología sistemática. Él está guiando a almas, está enseñando cómo es que esa esperanza transforma la manera en que vivimos el aquí y el ahora. Por eso, si en verdad esperamos lo que no vemos y lo esperamos como Él ha descrito, entonces nuestra vida debe verse distinta a la del mundo. Y es aquí donde nos encontramos en el fruto práctico de esta doctrina. Y lo que hace la esperanza cristiana es que produce efectos que son inseparables de esa esperanza. Y lo primero es que produce gozo en medio del sufrimiento. La esperanza cristiana permite al creyente regocijarse incluso cuando está enfrentando pruebas, porque sabe que Dios está obrando algo aún mayor. Romanos 12:12 lo dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. O Romanos 5:2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce gozo. Además, produce fortaleza y perseverancia. La esperanza sostiene al creyente para no rendirse. Le recuerda que lo que ve ahora no es el final. Isaías 40:31 nos lo dice. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como olas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si usted pone la esperanza en Cristo, en ese futuro, puede caminar como las águilas, correrán y no se cansarán, caminará y no se fatigará. Y luego Hebreos 10:23 lo dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque Él es fiel. Por eso puede
saber y perseverar y saber y continuar fuerte, porque Él es fiel en lo que prometió. El cristiano que espera con los ojos puestos en la gloria no es movido fácilmente. Su alma no está anclada en las circunstancias, está anclada en las promesas de Dios, tiene firmeza. Hebreos 6:19 lo dice, tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro del velo. Cuando llega ese diagnóstico de salud malo, ese médico que les dice, tiene 3 meses de vida, cuando un hijo se va de su casa y se aparta de todo lo que es el evangelio. Cuando la iglesia es sacudida por algún problema, cuando muere un pastor, como sucedió esta semana, el cristiano no se desmorona, gime sí, por supuesto, llora sí, pero no se desespera. ¿Por qué? Porque la esperanza que ha sido sembrada en su alma no depende de lo que ve, sino de lo que ha sido prometido. Y eso le da firmeza, eso le da templanza, eso le da fuerza, eso le da perseverancia. No es como la ola del mar que es arrastrada por cualquier viento de doctrina o de emoción. Tiene dirección, tiene propósito. Eso es la esperanza. Además, la esperanza produce santidad y pureza de vida. La esperanza del regreso de Cristo lleva al creyente a vivir en santidad. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, la esperanza produce santidad, y la esperanza que no produce santidad, pues no es esperanza bíblica. Tito 2:13 lo dice con claridad, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda inequidad, y ¿saben qué? Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ven? ¿Sí lo notan? La esperanza en la venida de Cristo purifica al creyente, como dice primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Esa es la prueba final. Eso es lo que nos muestra si tenemos esa esperanza. No cuánto sabe, no cuánto o cómo interpreta, sino se está purificando, se está apartando del pecado, está más hambriento de la santidad hoy que hace un año. Porque quien espera ver al santo no puede vivir en medio de la inmundicia. Quien espera ser revestido de gloria no puede conformarse con la suciedad de este siglo. Esta esperanza produce una vida sobria, firme, apasionada por Dios, celosa de su amor, celosa de su honor, celosa de todo lo que Él significa. Y esto es lo que el mundo necesita ver. Cristianos que esperan con pasión y que viven con propósito, no están quietos, están viviendo, están todo el tiempo en acción, que ya no pertenecen a esta tierra, sino al cielo, pero igual caminan como extranjeros, como peregrinos, cristianos que anhelan esa patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Además, esa esperanza produce dirección y sentido eterno. La esperanza ordena nuestra vida. Ordena y nos pone a mirar hacia lo eterno. Nos da sentido a la vida. No hacia lo pasajero, sino nos muestra qué es lo importante, hacia dónde debemos mirar constantemente. Y Colosenses 1:5 lo dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes
en la palabra de verdad del Evangelio. Está allí, está reservada y por eso puede tener y caminar hacia allá. Tenemos por eso un ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta todo, hasta lo más adentro del velo. Vivimos en una generación que ha perdido el rumbo. Se glorifica del desorden, celebra la rebelión, se impone la mentira con el disfraz de la tolerancia. Esta mañana íbamos con mi esposa y dos hombres cogidos de la mano como si fuera nada. Y eso es lo más normal del mundo. Están ciegos. No ven hacia, los ojos no se les han abierto, no se les ha dado dirección. Lo único que puede dar esa dirección es esa esperanza inclusive del futuro. El mundo no ve lo que realmente es. No tiene dirección ni sentido, pero la esperanza le da esa dirección y ese sentido. Richard Baxter lo dice: miro cada cosa a la luz de la eternidad. Es decir, todo queda puesto sobre la mesa a la luz de la eternidad. Todas mis acciones, todos mis pensamientos, todo mi ser a la luz de lo que voy a recibir en el futuro. Y por eso no invierte su vida en lo que corrompe. Por eso no corra a modas teológicas ni a causas pasajeras. No se deje seducir por el brillo hueco de la cultura. Tenga dirección y la esperanza le da esa dirección. Tenga discernimiento y la esperanza le da ese discernimiento. Tenga un norte y la esperanza le da ese norte. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué verdad tan grande! ¿No les parece? Esa esperanza escudriña entonces sus decisiones, sus prioridades, sus metas. Todo es evaluado a esta una sola pregunta. ¿Esto me está acercando más a Cristo o me está distrayendo de Él? Todo lo que está viviendo, ¿me está acercando más a Cristo o me está alejando de Él? Así es. Además, la esperanza produce amor a Dios y amor por los demás. La esperanza no es aislada, sino que trabaja con la fe, por ejemplo, y trabaja con el amor. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Los tres trabajan en conjunto: fe, esperanza y amor. ¿Sí notan los tres juntos? Y les digo que la fe y el amor es producido por la esperanza. En la medida que yo tengo esperanza, yo puedo amar a los otros. En la medida que yo tengo esperanza, yo puedo amar inclusive más a Dios porque sé lo que Él está haciendo por mí. Colosenses 1:4-5, por la esperanza que os es guardada en los cielos, dice allí. Por eso podemos nosotros estar constantemente mirando hacia arriba. La esperanza le lleva a amar a Dios que le está guardando allí. Además, la esperanza produce una expectativa activa, vigilante. Lleva al creyente a vivir esperando el regreso, constantemente esperándolo, no con pasividad, sino con diligencia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Además, esta esperanza produce un testimonio firme, produce un evangelio que yo puedo predicar con firmeza. Esa esperanza da razones sólidas para testificar y no ceder ante la persecución. Por eso es que alguien puede salir a la calle y predicar el evangelio porque sabe lo que les está esperando. Si yo sé lo que me está esperando y hay otro que no lo sabe, pues yo debo contarle. Hay una esperanza que está allí reservada en los cielos. Usted quiere esa esperanza, mire, arrepiéntase de su pecado y crea en el evangelio. Esa es lo que hay que predicar. Hay que evangelizar a un mundo perdido, un mundo que no sabe, que tiene los ojos cerrados. Hay que mostrarles acerca de eso. Dice 1 de Pedro 3:15, ya se los había leído: sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por ello, hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos,
La esperanza nos define. La esperanza nos transforma y nos sostiene. Sostiene al creyente sabiendo que tienen la promesa allí firma, con los ojos puestos en lo que viene, pero todavía no. Pero no todavía. Hermanos, hemos considerado este pasaje juntos. Es un gran pasaje de Romanos. Y hemos visto que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, está definida por la esperanza que aún no se ve. Una esperanza que no es vaga ni sentimental, sino firme, gloriosa, eterna. Es una esperanza segura. Fuimos salvos en la esfera de esa esperanza y no estamos en casa todavía. Seguimos esperando. No todo lo que Cristo compró con su sangre se ha manifestado aún. Pero ya nos pertenece como promesa. Hemos visto también que mientras aguardamos, no lo hacemos como una resignación pasiva, sino con ese anhelo ferviente, con esa impaciencia o paciencia firme, con el cuello estirado, mirando, con los ojos levantados, a ver a qué horas viene nuestro Señor, con el alma gimiendo, pero avanzando. Y hemos visto por último que esta esperanza, si es real, si yo tengo esa esperanza, cambia toda nuestra vida. Nos da estabilidad en medio del dolor, nos da claridad en medio de la confusión de este mundo, nos mueve hacia una vida de santidad en medio de la inmundicia del mundo. Y ahora la pregunta que nos lanza el Espíritu Santo a través de estas palabras es inevitable. ¿Está viviendo así usted? ¿Está esperando lo que no ve? Con paciencia. ¿Se está purificando como Él es puro? ¿O se están acomodando a este siglo perdiendo la visión y olvidando la gloria venidera? Amados, no nos engañemos. No todos los que usan el lenguaje cristiano viven con esta esperanza. No todos los que asisten a una iglesia tienen la mirada puesta en las cosas de arriba. El cristiano verdadero es un hombre que espera, pero que espera con hambre. Una mujer que suspira por su Salvador. Una vida que lucha, que cae, que tropieza, pero no deja de mirar la gloria porque esa gloria le pertenece. No importa, mis hermanos. No importa lo que pase en su vida, mientras tenga sus ojos en la gloria. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es que lo perdí todo. Mi salud ya no puede. Piense en el santo Job. Piense en ese hombre. Lo perdió todo, su familia, sus posesiones, todo. Y tenía la esperanza puesta en el cielo. Todo el tiempo fue fiel. No deje de mirar hacia la gloria, porque esa gloria es suya. Y en días como este, donde hemos sido sacudidos por la noticia del fallecimiento del pastor John MacArthur, este pasaje inclusive resplandece con una fuerza mayor, porque esa esperanza fue para él algo que predicó permanentemente. Y para él fue real por medio siglo. No era una teoría, pero hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Él ya no espera, él lo ve. Él lo ve, hoy está en la presencia de su Salvador. Hoy su fe se ha convertido en vista. Su esperanza se ha convertido en una herencia. Su paciencia en descanso. Su anhelo en una comunión perfecta. Y eso nos recuerda que nuestra esperanza no es una idea, es una persona. Cristo mismo es el que permite esa esperanza. Él es nuestra esperanza. Él viene, Él reina. Y pronto estaremos con Él. Así que, pueblo de Dios, no viva para lo visible. No se desvíe de lo que es momentáneo. No se rinda ante lo que es pasajero. Viva para lo eterno. Espere lo que es invisible. Anhele todo lo que es glorioso. Y mientras tanto, como dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y que cuando ese día llegue, no sean hallados dormidos o distraídos, sino esperando con gozo, esperando con fidelidad, esperando con pureza. Porque
El que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Y nuestros ojos lo verán. Y ahora, al concluir, hermanos, quiero volver nuevamente donde comenzamos. Esta semana despedimos a un soldado fiel, al pastor MacArthur. Terminó su carrera, guardó la fe y recibió la corona de justicia reservada para los que aman la venida del Señor. Más de 50 años estuvo ahí. Nos enseñó a vivir no por emociones, no por el espectáculo, no por lo que se ve, sino por la verdad de la palabra de Dios. Nos enseñó a esperar lo que no vemos, a mirar más allá del púlpito, más allá de la iglesia, más allá del mundo, hasta la gloria de Cristo. Su partida no apaga su mensaje, más bien lo confirma, porque ahora Él ha visto con sus ojos lo que tanto predicó con fe. Ahora su esperanza ya no es esperanza porque se ha convertido en visión. ¿Y nosotros entonces qué haremos? Seguir esperando, seguir predicando, seguir soportando, con esa mezcla gloriosa de paciencia perseverante y anhelo ardiente. Así que como dice Romanos 8:25, si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y ese aguardar, como dice Lloyd Jones, no es resignación, es anticipación, es vida, es gozo, es firmeza, es el cristianismo verdadero. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que nos llena de aliento en momentos de dolor. ¿Cuántas personas en medio de nosotros acá pueden estar padeciendo un momento difícil en su vida? Pero tú, por medio de tu palabra, puedes dar un sentido correcto a sus vidas. Que pongan su esperanza en el lugar correcto, porque esta vida, cualquier vida que se esté viviendo, es pasajera. Es una vida que simplemente se vive acá para un momento en el que vamos a ser glorificados. Y sí, la salvación es grandiosa y la recibimos hoy y sabemos que nos la has dado como una promesa y también sabemos que vamos a estar en gloria en un futuro al lado tuyo, gozándonos, recibiendo todo lo que ha sido prometido para nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que a veces ni siquiera entendemos, pero que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y oramos en su nombre. Amén.